Bueno, yo haría como dos momentos para, para aprovechar que nos reunimos. Un primer momento, un rato de comentar acerca de la materia, de cómo venimos, ¿sí? Algunos conceptos que me parecen que, bueno, si bien en los materiales que les fui acercando hay bastante, capaz que el hecho de poner algún ejemplo o vincular algunas cosas que aparecen en los distintos trabajos, tal vez sume, ¿sí? Eh, bueno, en primer lugar, tengan en cuenta que estamos en el trabajo 10, ¿sí? Llegamos hasta ese trabajo 10. Si alguno se quedó muy lejos, bueno, escuche y trate de conservar esto para cuando le toque, ¿sí? Estamos en el trabajo 10 y junto con ese trabajo 10, cerrando un poco ese, ese proceso de la filosofía antigua, ¿sí? Después de acá trataremos de abordar la filosofía más desde las preguntas y desde las problemáticas que desde la historia. Pero bueno, siempre es bueno tener como una primera base acerca de los inicios, porque realmente hay un texto que yo les dejé, una explicación que les escribí, que habla sobre la filosofía clásica, ¿no? Y justamente esta noción de lo clásico, que nos lleva, por ejemplo, a pensar, no sé, en la música clásica o en los clásicos de la literatura, ¿no? La palabra clásico tiene que ver con eso que permanentemente se toma como referencia, ¿no? Es como que vos podés escribir un tratado de filosofía hoy, 2020, 2021, pero siempre en algún momento te vas a empezar a referir a esos clásicos, ¿no? Es como que si no pudieras tocar una canción, no sé, de rock and roll sin que se parezca un poco a los clásicos del rock. Algo así sería, ¿no? Y en la filosofía, haciendo, digamos, esa comparación, podríamos decir eso, ¿no? Como que podemos entrar en la filosofía contemporánea, podemos entrar en la filosofía del siglo XX o en lo que se está pensando en el siglo XXI, pero sin conocer esos pilares, resulta como todo bastante más, vamos a decir, descolgado del pensamiento, ¿sí? Entonces, más allá de que el pensamiento es múltiple, es variable, cambia a lo largo de la historia, es histórico, digamos, todo pensamiento es un pensamiento situado, o sea, yo lo que voy a hacer es pensar mi realidad desde lo que me toca vivir hoy, eh, en mi sociedad, con mi historia de vida, ¿no? Pero no debemos olvidar nunca estos tres grandes personajes que son quienes. Díganmelo ustedes, así siento que tantas horas frente a la computadora no fueron en vano. Aristóteles. ¿Bien? Ah, bien ahí. Sócrates, Oh, justo iba a Platón, decir arre. eso. Bien, bien, Platón, arre. Sí, sí, sí. Frank lo Exactamente. dijo como con precaución, lo Como dijo. claro, como Aristóteles. Aristóteles, bueno, sí, Aristóteles, y en orden Darío cronológico. Z. ¿Cómo? Darío Z. Claro, ¿viste? Porque si no, ese es nuestro riesgo, ¿no? El riesgo es que Claro. terminemos creyendo que de hecho el pibe lo dice cuando hace los videos y todo esto, que son lindos. Yo lo recomiendo, más allá de que en el ámbito de la filosofía más académica, muchos no lo quieren, pero es como todo, ¿no? Es como los historiadores académicos no quieren a Felipe Piña, ¿no? Es como, Mal. como decir, ¿se entiende lo que digo? O sea, a veces la academia o lo que ustedes se van a encontrar en las universidades tiende un poco a dejar de lado a los que divulgan, ¿no? Y a los que están haciendo productos para el gran público, o sea, para el, no sé, el almacenero que pone un canal de cable y quiere escuchar algo de filosofía, ¿no? Entonces, Claro. siempre está como esa disputa entre aquel que hace algo masivo
y aquel que, digamos, cultiva el razonamiento y la cosa más académica y más dura, digamos, ¿no? Pienso yo que al nivel nuestro, a nivel de un estudio secundario, es muy útil, ¿sí? Es muy útil porque te acerca, ¿sí? Claro, Obviamente, uno tiene que entender que no es exactamente así como el tipo lo plantea, tan sencillo, porque si no parece como que viste 2 videos y ya sos filósofo. Y tampoco es tan así, ¿no? puede ser. Exactamente, claro, eso es lo que uno tiende a pensar, ¿no? Como que, no, pues yo me veo todos los videos, ya la recé. Y no, y hay atajos, hay metáforas, hay comparaciones que no son exactamente, ¿sí?, de esa manera, pero que a nosotros nos sirve para empezar a entender de qué está hablando esta gente, ¿no? Si nosotros empezamos leyendo la metafísica de Aristóteles, y que el tipo dice, bueno, el ser se dice de muchas maneras, y lo que el ser es lo que está haciendo, y te habla con todos conceptos abstractos que vos decís, ¿qué me está diciendo? ¿No? ¿De qué está queriendo hablar? Bueno, en eso nos movemos nosotros, ¿no? Vamos a lo masivo, vamos a aquello que nos resulta fácil de comprender, como para meternos, aún sabiendo que no es exactamente así, ¿sí?, en un plano académico. Y aclaro esto porque les puede pasar a ustedes que el año que viene dicen, bueno, yo vi el video de Darío Zeta y un profesor eminente y universitario de, no, nene, vos sos un tonto, ¿cómo vas a...? Y ahí te va a empezar a explicar todos los detalles, pero bueno, ahí diste un salto de nivel, y que está muy bien que sea así. Claro. ¿Entiendes lo que digo? O sea, pasaste de un nivel secundario e introductorio a un nivel más académico, que es, que obviamente es importante, ¿sí?, hacer ese, bueno, en ese trayecto es el que están ustedes, ¿no? Como pasando del estudio secundario a los estudios superiores, ¿sí? Que esto sea más o menos traumático, bueno, va a depender de cómo transiten esta etapa, ¿no? Por ahí, Connie, ya, no sé si ya diste finales, Connie, vos, o van a ser tus primeros finales. No, ya di 3. Ya diste 3. Bueno. Pero bueno, es eso. Al principio te habrás dado cuenta de eso, de como que era medio un abismo de distancia lo que te pedíamos en la secundaria con lo que te estaban pidiendo ahí. Era como, Sí, hasta para leer. sí, totalmente. Pero bueno, la idea nuestra es poder acompañar ese trayecto para que no los agarre tan, ¿sí?, a contramano. ¿Está? Bueno, dicho esto, Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía antigua, ¿qué tengo que saber de la filosofía antigua? Para empezar, que la clave, el nudo, es la razón, ¿no? ¿Qué buscaban los filósofos? Entender el mundo. ¿Y entender el mundo a través de qué? Bueno, a través de la razón. Prescindiendo, o sea, dejando de lado a quiénes. Y bueno, a unas explicaciones que eran más bien mitológicas, que eso ya lo hablamos en algún momento, ¿sí? O sea, hacer un corte entre lo que eran las explicaciones mitológicas y las formas míticas de ver el mundo con una explicación racional. Si alguno me da esta respuesta, yo juro que me desmayo acá nomás. ¿Qué palabra utilizaban los griegos para nombrar a la razón? Es una palabrita muy, 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 muy importante, que es el logos. Logo. ¿Alguno la tenía en la punta de la lengua? No. Bueno. Logos. La razón. O sea, ¿para qué sirve la razón? ¿No? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Para qué sirve la razón? Me dirán ustedes, pueden tirar ahí en el chat también lo que se les va ocurriendo, así lo vamos como recogiendo. La razón sirve para entender, ¿no? Para analizar, para interpretar el mundo. Entonces, los griegos lo que hicieron fue
empezar a ejercitar un discurso que sirviera para decir qué es lo que hay ahí afuera en el mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿No? O sea, la palabra logos significa discurso. Hacer un discurso que dé cuenta de lo que el mundo es. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y acá empiezan los juegos de palabras, ¿no? ¿Qué pasa si digo de lo que es, que no es? Y de lo que no es, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo? Si yo digo Fran es, y digo una cosa que no es, ¿qué estoy haciendo? Mentir. Ah, Bueno, hay dos posibilidades. Una es que yo mienta, pero para mentir, ¿qué hay que saber? La verdad. Exactamente. Entonces, ese es el otro nudo de la historia de la filosofía. Claro, si yo quiero mentir, si yo estoy mintiendo, quiere decir que sé lo que es la verdad, pero estoy diciendo otra cosa. ¿No? Pero cabe otra posibilidad, que yo diga algo que no es. O sea, que esté en un error. Que diga algo que no es. ¿Y por qué voy a decir claro. algo que no es? A ver quién me da esa respuesta. ¿Por qué yo diría algo que no es? Porque te hicieron creer que es verdad, no sé, por ahí. Sí. Pero que es la verdad, no, no sé. O porque no sé. O porque no Claro, porque sé. no sabes. Bueno, entonces ahí es donde se engancha el otro nudo, que es el conocimiento. ¿Qué buscamos los seres humanos a través de la razón? Buscamos el conocimiento, buscamos saber. Y saber significa decir de lo que es, dirán los filósofos, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es la contradicción. O sea, la contradicción es algo que no puede ser. Si yo digo algo que es, que no es, eso es una contradicción. Evitar, van a intentar los filósofos decir, bueno, todo conocimiento lo que tiene que evitar es la contradicción, no contradecir. Si yo digo un momento una cosa y después digo otra, ¿cuál es la verdad? ¿No? Bueno, en eso, retomando un poquito esta discusión entre Sócrates y los sofistas, los sofistas y Sócrates se peleaban por eso, porque Sócrates le decía, no, hay que buscar la verdad. ¿Se acuerdan de eso? Que decía, no, tienen que buscar la verdad está en uno mismo, y la mayéutica tienen que sacar a la luz, tienen que pensar por sí mismos, ¿no? Y los sofistas decían, no, la verdad hay que dibujarla, la verdad se la dibuja con los discursos, ¿no? Yo puedo hacer que parezca algo, pero que en realidad no es. Bueno, un poco ahí estaba la discusión, ¿no? Y ese es el gran problema que se plantean los filósofos antiguos, ¿no? ¿Se puede conocer algo? ¿Qué es lo que vamos a conocer? Los seres humanos no somos, como vieron en alguno de esos videos que les dejé, como personitas encerradas en una cárcel. Las personas, ¿no somos algo así? Como que vivimos como encerrados y todo el tiempo estamos como saliendo, ¿no? Como saliendo de la cárcel, como saliendo de la cueva, ¿no? Y eso sería el conocimiento. Yo creí, como dijiste, Fran, recién vos, yo me hicieron creer tal cosa. Ah, pero un día me liberé y ahora creo otra. Claro. Bueno, pero ¿cuál es entonces la verdad? Claro, igual también, tipo, esto medio reflexionando el capítulo de Like Mirror, o sea, ponele, yo decido salir de esa cueva, pero sigo, ponele, si después elijo pensar otra cosa, soy también como preso de lo que pienso de otro, ¿entendés? No sé si se entendió por ahí. Se entiende, pero ahí me tengo que detener. Ahí me tengo que detener. ¿Por qué? Porque para hacer, vamos a decir, para hacer honor a lo que los griegos pensaban, ellos creían que la verdad era algo que se podía descubrir. Ah, Esto de que nunca sabemos y que siempre estamos saliendo, como se plantea en uno de los videos de Darío que yo les dejé, eso es muy contemporáneo, o sea, hoy creemos eso. Los obvio. griegos estaban convencidos de que hay dos caminos, como capaz se lo mencioné en algún momento a través de Parménides. Uno te lleva al error,
te lleva a la nada, a no conocer nada, y el otro te lleva al conocimiento. Ese es el camino que hay que seguir, dicen los griegos. O sea, para empezar, para ser justos con ellos, tenemos que afirmar que ellos estaban convencidos de que la verdad existía. ¿Sí? Ellos estaban convencidos de que hay una verdad y esa verdad la tenemos que ir a buscar. ¿Con qué? ¿Quién me contesta? ¿A través de qué? A través de Sabiduría. de la razón. Ah, la razón parecida. ¿Se entiende? Me escondido estaba. O sea, hay como una suerte de fe, o llamémoslo así, una suerte de fe que tenían los griegos de que hay un camino que te lleva a la nada, que te lleva al error, y otro camino que te lleva al conocimiento, a la sabiduría, a la luz, como veíamos en lo de la caverna, ¿no? Como que cuando estás en la ignorancia estás como si fuera encerrado en una caverna oscura y cuando salís, como que salís a la luz, ¿no? Pero es casi una fe que tenían ellos de que la verdad hay que descubrirla. ¿Sí? ¿Cómo la descubrimos? Razonando, 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 razonando. ¿A dónde la vamos a ir a buscar esa verdad? Bueno, ahí se empiezan a pelear, ¿no? Sócrates iba a decir, no, no, la verdad está dentro tuyo, la verdad está, tenés que conocerte a vos mismo, reflexionar sobre lo que haces, y ahí vas a encontrar la verdad sobre, pero su preocupación era una preocupación política. En Platón encontramos otra mirada, dice, no, 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 la verdad no la veo ni con los ojos, ni la puedo escuchar, ni la puedo tocar, nada de eso es verdad. ¿Dónde está la verdad? En el pensamiento, en el alma, en un mundo que trasciende este mero mundo material que tenemos acá. ¿No? Está en otro mundo. La verdad para Platón está en otro mundo, en el mundo de las ideas. Y Aristóteles ahí aparece y dice, no, no, pará, vamos a ordenar. Dice, ¿no? La verdad es todo lo que es. ¿No? ¿Y qué cosas son? Todas las cosas son, ¿no? Entonces ahí aparece esa palabrita, el ser, aparece esa palabrita que es el ser, ¿no? Todo lo que está haciendo. Y piensen a todas las cosas que le decimos que son. Tal cosa es, yo soy una persona y le digo, yo soy, no sé, un objeto como esto, digo, esto es. No sé, el mundo que me rodea, es. Bueno, a todas las cosas digo que son, pero ¿qué significa eso? Y ahí es donde él dice, bueno, todos los demás, Aristóteles es el primer filósofo que mira a todos los demás que habían estado ante que él, a Sócrates, a Platón, a los presocráticos, estudia los mitos y los envuelve dentro de un sistema filosófico que va a ser ese, digamos, el resultado, o sea, la filosofía de Aristóteles es el resultado de toda la filosofía anterior que se había desarrollado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso llegamos hasta él como la síntesis del pensamiento antiguo, ¿no? Como que la ventaja que él tenía era que, bueno, que ya había habido otros antes que él, y él lo que hacía era analizar y decir, bueno, a ver, ¿qué estaba tratando de pensar? ¿Qué quiso decir Tales de Mileto cuando dijo, el agua es el arjeo, el agua es el principio de todo? A ver, ¿qué quiso decir Platón cuando dijo, hay un mundo sensible y un mundo de las ideas? Entonces, tiene esa posibilidad y desarrolla toda la filosofía anterior en su propio sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar de Aristóteles? Bueno, que termina siendo un filósofo, junto con Platón, de los más importantes, justamente por esta posibilidad de que sintetiza, ¿sí? Esta posibilidad que tiene de sintetizar a todos los anteriores. Digo, es bastante injusto con Aristóteles
poder darlo así, de esta manera, digamos, diciendo 2 o 3 cositas, porque bueno, justamente una de las preguntas, una de las cosas que ustedes se pueden dar cuenta en las 2 páginas que le dejé para leer era esa, que el tipo hizo tratados sobre ¿qué? Sobre botánica, clasificar a todos los animales que existían y ubicarlos en género y especie. Tratados sobre astronomía, ver cómo, qué se sabía hasta ese momento del movimiento de los planetas y de los astros, y tratado sobre lógica, cómo funciona nuestro razonamiento y nuestra mente cuando razonamos. Tratado sobre ética, por qué decimos que algunas cosas son buenas y otras son malas, cómo se vincula eso con la política. Tratado sobre, ¿qué más? Bueno, sobre el alma, ¿sí? Una cosa más psicológica, si se quiere. O sea, es tan amplio lo que se llama el corpus aristotélico que prácticamente lo que a mí me interesa que ustedes recuerden es eso, que hay una capacidad de síntesis de todo lo anterior en en Aristóteles, y que lo que hace él es ocuparse de ese gran problema que va a ser, digamos, desarrollado a lo largo de muchísimos años siguientes, te diría que a lo largo de toda la historia de la filosofía hasta el siglo XX, que es esa cuestión de lo que es. ¿La filosofía qué estudia? Estudia lo que es. ¿Sí? Aclaro, decir esto y no decir nada es prácticamente lo mismo, pero al menos tenía que decirlo. ¿Sí? Lean esos, y sobre todo vean esos, los videitos que le dejé, que son bastante, están muy bien explicados. Pero bueno, es algo que más o menos uno tiene que irse con un pantallazo general de esto, ¿no? ¿Quiénes son esos 3 grandes filósofos de la antigüedad y cuáles fueron los problemas más grandes que trataron de resolver? ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a lo que es propiamente los trabajos prácticos. ¿Sí? Me interesa hacer alguna aclaración respecto de, vieron que hoy le mandaron una nota sobre los informes, esto que les van a llegar. Ah, esa era mi duda. Sí. Sí. Ah, no. Y yo no vi. Bueno, No entendí bien, no sé si va a ser tipo muy bien, mal, más o menos. Era medio confuso, no sé. no, tengan en cuenta eso, que el hecho de presentarlo, o sea, lo que no va a haber es al menos yo lo voy a manejar así. No va a haber nada que se asemeje a una nota. Lo que sí va a haber es un control sobre, bueno, cómo vienen, si vienen presentando trabajos, si no, porque bueno, hasta donde se sabe, la cursada no va a terminar este año, va a terminar el año que viene. Hasta donde más o menos se dice, como que van a tener que tener una instancia de presentación o de una integración, algún examen, algo de eso, en 2021. Eso es lo que más fuerte suena. Entonces yo lo que les digo es esto, lo que va a haber es un control respecto de, bueno, cuántos trabajos han entregado. ¿Sí? Y eso es lo que se le va a informar a su familia. ¿Sí? Si han entregado los 10 trabajos, bueno, figurará todo entregado. Si entregaron 5, figurará 5, y bueno, así. O sea, para mí cerrar una materia solo con esto no tendría sentido, pero sí tengo que elevar un control de, bueno, cuántos trabajitos han presentado. Entonces, teniendo en cuenta esto, la fecha límite que nosotros tenemos para presentar esto es el viernes que viene. O sea que yo hasta el jueves voy a estar recibiendo los trabajos. ¿Sí? Ese era un poco el motivo también del encuentro, era avisarles eso. ¿Sí? Si le quedan trabajos ahí por realizar, trabajos que hayan quedado sin hacer, tienen esta semana
como para ir presentándolos hasta el día jueves. ¿Sí? Después del día jueves, yo lo que hago es un corte ahí y pongo, bueno, llegó hasta tal, y bueno, eso se eleva como. Sí, Mile. Profe, ¿puede ser que las últimas 2 semanas los trabajos que mandó eran los mismos de ver los videos y leer las páginas? Ah, es verdad. Es que yo no estaba. Porque la semana anterior y la anterior también nos llegó el mismo PDF, era idéntico. Claro. Puede ser que en mi cabeza haya estado que no se los había mandado y se lo mandé de nuevo. Porque No. entonces el último trabajo sería el de Saliendo de las Cavernas, que tuvimos que responder. Porque después las otras clases mandaron el mismo de ver videos. No, está bien. ¿No fue el de Padel el último? El de la Bueno, pero filosofía. Está el de Padel teníamos Padel. que No sé cómo escribir se ahí, tipo, no era como en la carpeta. Yo digo como... Ah, Como- es verdad. Aclaro que en la grillita esa donde se ponen los trabajos, entra lo de Padlet también, porque es un trabajo que había que hacer. O sea, no era un trabajo en la carpeta, pero en la grillita esa va. Así que el que no lo hizo, bueno, tome ese trabajito, entra a Padlet y hace su aporte ahí. Y pongan el nombre, por favor. Eso avísenle también a los compañeros, que cuando entren, algunos me figura anónimo. Entonces, ¿a quién le pongo la nota? ¿No? Pongan autor, tal. ¿Sí? Así yo sé. Y Algunos usted es el que responde, profe, porque a mí en las respuestas me aparece anónimo. Usted también ponga su nombre. Si no, yo no sé quién me responde. Ah, bueno, sí, está bien. Piensen eso, que el único que va a comentar eso soy yo, porque no creo que nadie se tome el trabajo de comentar. Así que, nada, eso. Todos los comentarios que hay son míos. Y como es, nada, que pongan el nombre, porque si no, no sé. Si alguno ya escribió y no puso el nombre, sepa eso. Vuelva a entrar y ponga quién es. Ah, pero yo escribí y nadie me respondió a mí. Me clavé el visto. Algunos no respondí, sí, fui respondiendo a algunos. Seguramente en esta bueno. semana, otra de las cosas que haré será responder esos pasos. Ok. Dale. Okay. Así que nada, queda menos de un minuto. Si más o menos quedó entendido eso, cerramos acá, o si no, como quieran ustedes. No, No, como quiera. creo que ya. ¿Hay una duda, Marian? ¿No? ¿Estamos bien? Escuchen, ¿quién se fue? En el grupo, ¿quién quedó al final? Yo no. Ah, yo creo que